Documentos que debo llevar para mi cita en la Embajada de los Estados Unidos del país donde me encuentre. Soy Cándida Gil y sé bienvenido una vez más a mi canal. Cuando nos toca ir a entrevista en la Embajada de los Estados Unidos del país que me corresponda, sea Bogotá para el caso de los venezolanos, sea Guyana o La Habana para el caso de los cubanos, o dependiendo del país de tu procedencia, de tu nacionalidad y del trámite que estés realizando, los documentos que tienes que llevar varían de acuerdo a la petición que tú estés realizando. Y si es una visa de inmigrante o no inmigrante. Vamos a detenernos allí para saber la diferencia entre inmigrante y no inmigrante. Las visas de no inmigrante es la que, por ejemplo, la visa de turismo, ¿no? Que es en donde tú dices, yo no voy a emigrar a los Estados Unidos, solamente voy a ir de visita y me regreso, ¿no? Este es un ejemplo sencillo. Hay muchos tipos de visas de no inmigrante en los Estados Unidos, pero esta es, digamos, el ejemplo más sencillo para explicarlo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de visa de inmigrante es porque vamos a quedarnos a vivir en los Estados Unidos. Esto puede ser por una petición familiar, por una petición laboral, entre otros tipos de visas de inmigrante. Y bueno, tú me dirás, bueno, pero es que yo estoy haciendo el proceso de petición familiar que me va a dar la residencia, ¿por qué me hablas de una visa? ¿Por qué? Porque la embajada donde tú vas a ir a la entrevista no te va a dar la residencia. Ellos te van a dar una visa estampada en tu pasaporte que te va a permitir el ingreso a los Estados Unidos en condición de inmigrante. Luego, cuando estés en los Estados Unidos, tú continúas tu proceso de residencia permanente o green card, ¿sí? Entonces, ya aquí aclaramos lo que es no inmigrante, inmigrante y por qué una visa y no una residencia permanente, ¿no? En el caso de este video me voy a enfocar en las visas de inmigrante, de los documentos que necesitas llevar, dónde encontrar la información oficial de los documentos a llevar a la embajada para el momento de tu entrevista. Dependiendo del país de tu nacionalidad y a la embajada que vayas a asistir, a la embajada obviamente de los Estados Unidos, ¿no? Pero la embajada del país donde te encuentres, varían los documentos por cuestiones de leyes en cada país, ¿no? Entonces yo ahora les voy a mostrar en la página del Departamento de Estado dónde consigues la información de acuerdo a cada país. En este caso les voy a hablar, por los procesos en los que yo trabajo, ¿no? Que es las peticiones familiares y las peticiones laborales, ¿no? Cuando hablamos de las peticiones laborales hablamos de las visas por interés nacional, habilidades extraordinarias, este tipo de visas cuando estás fuera de los Estados Unidos y te toca hacer tu proceso a través de una embajada. Cuando hablamos de peticiones familiares es porque un residente o un ciudadano de los Estados Unidos te está pidiendo, ¿no? Entonces, ambos procesos tienen una primera parte que es la petición, ¿no? En el caso de las peticiones laborales, es una empresa que te está pidiendo o eres tú mismo que te estás autopeticionando, como en el caso de la visa por interés nacional. Si necesitas más información, te voy a dejar un video aquí recomendado de este tipo de visa. O bien, un familiar que te está pidiendo, si hablamos de la visa por petición de las peticiones familiares. Entonces, ahí tenemos que hacer el primer proceso donde el residente o el ciudadano hace la petición. ¿Por qué varía? Bueno, no sé si en algún reel les dejé quiénes pueden pedir los residentes, quiénes pueden pedir los ciudadanos. Lo puedes ver en mi cuenta de Instagram, @candy_tutoriales, porque las personas que tú puedes pedir varía de si eres residente o si eres ciudadano. Un residente puede pedir a su cónyuge legalmente casado, puede pedir a sus hijos solteros menores de 21 años y a sus hijos solteros mayores de 21 años. La diferencia es el tiempo en el que vas a tener respuesta entre una y otra petición. Ahora bien, los ciudadanos pueden pedir a sus cónyuges legalmente casados, pueden pedir a sus hijos solteros menores de 21 años. Estos van a tener preferencia, prioridad junto con los cónyuges, y puede pedir también a los hijos solteros o casados mayores de 21 años, pero estos van a entrar en otra lista de prioridad. Vamos a decir que tienen una segunda prioridad. También puedes pedir a los padres, a tus padres o padrastros. Esto ya tiene sus variantes. Esto sí también entra en la primera categoría de preferencia junto con los cónyuges y los hijos solteros menores de 21 años. Y también puedes pedir a hermanos que no entran en las preferencias, pero también es viable. Estas peticiones de hermanos duran muchísimos años porque son como que la última línea de preferencia. Es como que tenemos una primera línea, segunda, tercera, varias preferencias. Es como primera clase, segunda clase, tercera clase. En primera clase viajan los padres, los cónyuges y los hijos solteros menores de 21 años.
En segunda clase viajan los hijos mayores de 21 años, solteros o casados. Y en tercera clase viajan los hermanos. Digámoslo de esta manera como para hacerlo entender más fácilmente. Entonces, ahora bien, digamos que la petición ya está aprobada, ¿no? Y esto va a ser tramitado a través del departamento, a través de la embajada, porque te encuentras fuera de los Estados Unidos. Si estás dentro de los Estados Unidos, el proceso es completamente diferente de lo que voy a hablar ahora a continuación, ¿no? Si te encuentras fuera de los Estados Unidos, tienes que hacer tu proceso a través de la embajada de los Estados Unidos. Y esto depende de dónde vivas. ¿Por qué? Porque si tú eres un venezolano que está viviendo en España, tienes que hacer tu proceso a través de la embajada de los Estados Unidos en Colombia, porque es el país que atiende tu país de nacionalidad, ¿no? Si eres un cubano viviendo en Cuba, dependiendo de la petición, hay peticiones que se están manejando a través de Guyana y a través de la Embajada de Estados Unidos en Guyana, y otras que se están manejando a través de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, como es el caso de las peticiones familiares a padres, pues para evitar que los padres tengan que estar viajando hacia Guyana, que es pesado cuando son personas mayores. Pero esto depende, y bueno, también donde te asignen la entrevista. Entonces, ahora bien, pasemos a lo que es que ya la petición familiar o laboral fue aprobada, ¿no? Entonces, cuando esto es aprobado, esta petición, este número de aprobación, va al Departamento de Estado, ¿no? El Departamento de Estado tiene que enviarle a NVC o al National Visa Center la información, que es quien se ocupa de luego bajarla a la embajada correspondiente, ¿no? Pero ahora vamos a ver en la página del Departamento de Estado el detalle del paso a paso, porque entonces ellos tienen bien didáctico explicado en la página, paso 1, paso 2, paso 3, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Para que no se me quede nada por fuera. Pero primero quiero mostrarle, bueno, a la medida que vamos en el proceso les voy a mostrar dónde pueden llegar a encontrar los documentos que necesitas de acuerdo a tu país de nacionalidad. Entonces, vamos al computador, no sin antes suscribirte a mi canal, por favor. Haz clic en suscríbete, activa la campanita de notificaciones y ayúdame a hacer crecer el canal. Vamos entonces al computador. Esta es la página del Departamento de Estado. Lamentablemente no está en español, todo está en inglés. Si tú le dices Travel Stay, si esa es tu página de inicio, no es que cae por otro lado, pues la Travel Stay, la página de inicio, ¿no? Entonces vamos a US Visas y ahí te va a hablar si es de turismo, si es de negocio, si es de empleo, de inmigrante. Depende de la visa que tú vayas a tramitar. Vamos a irnos específicamente, ya que es donde está más detallado, cuando hablamos de visas de peticiones familiares. Cuando hacemos clic en inmigrante, te dice si es basado en familia, o sea, por qué vas a pedir la visa, ¿no? Basado en familia, en empleo, adopción, otra historia, ¿no? Esta diversity es la lotería de la visa. Pero entonces vámonos a la parte de familia, que es donde está más detallado y es donde quiero explicarle. Entonces le damos clic allí. Igual ustedes se pueden leer todo esto, lo pueden meter en el traductor. Bueno, yo porque tengo una herramienta ahí instalada que si yo le doy aquí, puedo traducir, ¿no? Pero igual ustedes si quieren ver la información con más detalle, pues lo que tienen es que meterle traductor. Entonces, bueno, aquí te habla la inmigración familiar, que es basado en peticiones, ¿no? Entonces, ustedes se leen aquí es lo que les estoy diciendo, si es un ciudadano, esposa, hijos o hijas, padres, hermanos o hermanas, y si es un residente, only, esposa y hijos no casados, ¿no? Hijo o hija no casado. No es divorciado, bueno, soy soltero porque no es no casados. Entonces, si le damos aquí a Begin Your Family Base, te entra ahí y mira, aquí está todo el mapita del proceso, ¿ves? Esto es más claro que el agua. Realmente, si tú tienes a alguien que te está haciendo el proceso, no necesitas entrar tanto en detalle, pero siempre es bueno saberlo, ¿no? Entonces, primero enviar la aplicación, que es lo que les estoy hablando de la I-130, petición del familiar o petición del trabajador, ¿no? Es lo que les hablé inicialmente. Que esto se hace a través de USCIS o de UCI, el Departamento de Inmigración dentro de los Estados Unidos, que lo está pidiendo a alguien que está en los Estados Unidos. Luego vamos al siguiente paso, que de hecho es el paso 2, ¿no? Pero tú le puedes ir dando aquí abajo, ¿verdad? Paso 2, NVC Processing, ¿verdad? NVC es el Centro Nacional de Visas, ¿verdad? Entonces aquí te habla que hay un número de visas, cada año son limitadas dependiendo de la categoría. Cuando yo les hablo de los que iban en primera clase, ellos no tienen un número de visas aprobadas para el año, ¿no? Por lo menos en el caso de los hermanos de segunda y tercera categoría, como las categorías que les expliqué hace unos minutos, ellos sí tienen un número de visas aprobadas para cada año, ¿no?
y para cada país. Pero en el caso de la primera preferencia, que es donde hablamos de cónyuges, hijos solteros menores de 21 años y padres, no hay un número limitado. Entonces, una vez aprobado, sigue el proceso. Ok, aquí te habla del proceso del Visa National Center, porque dice... Aquí le dice lo que les estoy diciendo, pues una vez que UCIS le aprueba su petición, esta será transferida al Departamento de Estado, Visa National Center, Centro Nacional de Visa o preproceso, ¿verdad? El primer paso es crear su caso en el sistema. Una vez que ellos hayan creado el caso, le enviaremos un welcome letter por email o por correo postal. Le enviaremos a la persona, ¿no? Al peticionario. Con la información de esta carta, entonces uno puede hacer login y comenzar. Es como que con esta carta tú puedes crear una cuenta, el welcome letter. Tú creas una cuenta y comienzas y vas a recibir mensajes sobre tu caso, todos los pasos así, y ahí te van a ir ellos guiando. Si tú no tienes esta welcome letter, no puedes continuar el proceso hasta que tengas aprobada tu petición y te hayan enviado la welcome letter. ¿Por qué no puedes hacer nada? Por lo menos yo tengo el caso de una persona que le fue aprobada su EB2 por interés nacional. Esta persona le fue aprobada en mayo y pasaron 30 días, no llegaba el welcome letter. Entonces se le escribió al Centro Nacional de Visas y ellos respondieron: aún UCIS no nos ha enviado la aprobación. Y pues a la fecha, para noviembre, que estoy grabando este video, es cuando actualiza su estado y dice que ya le enviaron el caso al Departamento de Estado. Entonces, bueno, ahora estamos esperando por la welcome letter. Es para que vean que el hecho de que fue aprobado hoy no quiere decir que mañana vas a recibir la welcome letter. O sea, recuerden que hay muchos atrasos en UCI, hay muchos procesos demorados. Entonces, aprobado no quiere decir que al día siguiente tengo la welcome letter. Hay que esperar pacientemente la welcome letter. Ajá. Entonces, ahí hay que pagar los fees, enviar las formas y los documentos de soporte para que sea revisado tu caso. Bueno, con la información que entregaste, ¿no? Y si tú quieres saber por dónde va el Centro Nacional de Visa, tú puedes entrar a este enlace y ahí vas a ver pues cómo van ellos con su caso, ¿no? Ahí ustedes ven, por lo menos para el 31 de octubre están trabajando con los casos del 30 de septiembre. No van tan atrás, no van tan demorados. Bueno, aquí es lo del número limitado de visas que les comenté. Y bueno, dice siguiente paso, pagar los fees. Aquí Next Pay, o le puedo decir aquí, ve que es el mismo. El siguiente paso, pagar los fees. Entonces, bueno, cuando uno ya tiene la welcome letter, creó uno su cuenta y entonces ahí necesitas tener una cuenta en los Estados Unidos para pagar los fees los fees que corresponden a lo que es los honorarios para el Centro Nacional de Visa. Entonces, luego, vamos, siguiente paso, la Affidavit Support. El Affidavit Support es la persona que se compromete a mantenerte económicamente dentro de los Estados Unidos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a leerlo en la página, ¿no? Te dice, el Affidavit Support es la forma I-864, ¿verdad? Que es un documento en donde un individuo firma aceptando la responsabilidad financiera por el aplicante, ¿no? O la persona que se pidió, ¿no? Si yo estoy pidiendo a mi cónyuge, yo con esa forma yo me comprometo financieramente a ocuparme de esa persona. ¿Qué es lo que buscan ellos? Que no sea una persona que venga a pedir Medicaid, que venga a pedir estampillas de comida, que no pidan nada de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque entonces ellos dicen, tú firmaste aquí que tú eres responsable. Y si esa persona se pone a pedir beneficios del Estado, luego al que le dio el affidavit le van a cobrar esa factura. Entonces aquí dice, hay una parte que dice aquí, el Affidavit Support es legal, es un documento legal, ¿no? El sponsor o el patrocinante, la persona que está firmando esto, es responsable de esta persona hasta que se haga ciudadano americano. O sea, no es que ya tú de tu residencia en Bolivia, hasta que se haga ciudadano americano o hasta que haya acumulado 40 semanas o 10 años en el Seguro Social. Entonces, pendiente con esto cuando vayan a dar una Affidavit Support, porque bueno, esto ya es como que toda una clase aparte. Pero si yo me estoy trayendo a alguien y yo no cumplo con los ingresos, yo puedo buscar un copatrocinante que me dé también su apoyo financiero, ¿no? ¿En qué se basa que yo tenga los ingresos? Pues en mis impuestos, que esto ya es otra historia, ¿no? Y de acuerdo a cuántos dependientes tenga y todo eso, ¿no? Pero tienes que tener unos impuestos que cubran las personas que tienes como dependientes en los Estados Unidos más las personas que estás peticionando. Y estas personas,
Si tus impuestos no dan para esto, tienes que buscarte un co-sponsor y ese co-sponsor también tiene que cumplir con los ingresos de mantener a su grupo familiar más la persona que está co-sponsoreando o copatrocinando, ¿no? Entonces, ¿por qué le hago salvedad a esto? Porque si tú eres un copatrocinador, tienes que estar claro que estas personas con las que estás aceptando patrocinar vas a ser responsable de ellos financieramente hasta que sean ciudadanos americanos, pues hasta que acumulen las 40 semanas, los 10 años. Entonces, bueno, hay que completarle la affidavit support, Bueno, aquí te sale la calculadora de eso. Luego vamos con la parte financiera, que bueno, que es enviar los documentos, la evidencia de que tienes los documentos, que es los impuestos básicamente. Bueno, aquí te dice obtener información financiera, que son los transcripts del IRS, evidencia de ingresos, ingresos por el seguro social, prueba, Son todas las maneras que tú puedes demostrar que apoyas financieramente a la persona. Luego pues haces la aplicación online, que es la DS260, que es una aplicación muy muy larga y que tiene un tiempo, o sea, la página se cae si tú no estás rápido dándole, alimentando, la página se cae, entonces es un poco difícil y complicado hacer eso. Por eso a veces las personas dicen, bueno, ¿por qué me cobran tanto por hacer la DS260? Porque no es fácil, o sea, ella se cae y entonces si no guardaste se te cae la información, tienes que estar guardando y guardando, no es fácil. Luego vamos con los documentos civiles. Entonces, los documentos civiles es lo que yo les decía, que varía de acuerdo a tu país de origen, ¿no? A tu país de nacionalidad o tu país de nacionalidad, ¿no? Entonces, si tú quieres saber los documentos que debes tener y cómo deben estar de acuerdo a tu país, tú entras aquí a donde dice Document Finder. Vamos a entrar allí, que ahí es el punto en cuestión, por el motivo de este video, ¿no? Entonces, aquí te dice documentos civiles por país, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos. Vamos a poner el caso, por ejemplo, ve que aquí está por alfabético. Vamos a buscar Cuba. Entonces, porque hay muchos cubanos por aquí. Entonces le damos a Cuba y entonces aquí me sale, ¿verdad? Bueno, tú puedes ir buscando por de acuerdo a la clasificación de la visa, pero estamos hablando en caso de petición familiar, ¿verdad? Entonces, documentos generales. Aquí hay muchas cosas interesantes que pudieran leer. Por ejemplo, lo que hablan del MINREX. MINREX es como decir apostillar en Cuba, ¿no? Entonces dice, MINREX pudiera verificar la validación de la firma de los documentos, pero esto no significa que verifique la autenticidad del documento. De todas maneras, vamos a meterlo en el traductor. MINREX puede certificar la validez de la firma del documento, pero esto no significa que estén verificando la autenticidad del documento, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿va o no va por el MINREX? No sé. Vamos a ver más adelante cada detalle de documento, a ver si me piden que sea pasado a través del MINREX o no. Entonces, certificados de nacimiento, de muerte, Entonces te dice los certificados de nacimiento, ¿no? Porque más abajo te hablan de los otros. Primero por aquí te dice cómo se llama el documento: certificación de nacimiento, emitido por el registro civil, el registro del estado civil, ¿verdad? Entonces aquí te dice cubanos viviendo en Cuba. El certificado de nacimiento vamos a meterlo en el traductor mejor, porque no quiero que me digan eso no era lo que decía ahí, porque me dejan unos comentarios que ni les digo. Las actas de nacimiento se deben solicitar en cualquier registro de civil, generalmente en el que se realizó la inscripción o en el municipio donde reside la persona. Para solicitar el acta de nacimiento de una persona física, el interesado deberá aportar un sello de 5 pesos cubanos y los datos relativos a la inscripción de nacimiento. Los tiempos de entrega pueden variar de un día a una semana. Vamos a ver. También te habla de sellos especiales o colores. Entonces, ¿qué es lo que dice que debe tener el documento? Sellos especiales, color o formato. Los certificados de nacimiento se pueden emitir en un formato impreso, un papel blanco, tamaño carta o un formulario preimpreso con una información escrita a mano añadida. Deben tener el sello de 5 pesos cubanos, el sello del registro civil y la firma del registrador que expide el documento. Hasta ahora yo no he visto que me digan que tiene que llevar el sello del MINREX. Esto es una duda muy recurrente entre los cubanos, porque claro, el MINREX tiene que ir al sello del MINREX, pero si tú te vas a la página del Departamento de Estado, en ningún lado te dice. O sea, lo que te está diciendo es que el hecho de que tenga el sello no garantiza que sea un documento verdadero. Ok, ahí vamos por las actas de nacimiento, actas de matrimonio o certificados de divorcio y ¿no? Entonces aquí tenemos las actas de nacimiento.
las actas de matrimonio, cubanos que viven en Cuba, pueden solicitarse a través de cualquier registro civil, igual con su sello de 5 pesos cubanos. Si viven fuera de Cuba, ¿cómo se llama el documento? Certificación de matrimonio. Special color, las notas especiales. Entonces vamos a colocarlo aquí, es la misma historia, ¿no? Debe tener su sello de 5 pesos cubanos, el sello, la firma del registrador que expide el documento. E incluso te explica, ¿no?, cómo tú puedes estar casado, 3 maneras de estar casado en Cuba, por la ley, por un notario público o por la corte. Entonces, te dan hasta tanto detalle, mucho también para el oficial de la embajada que sepa más o menos qué documento, cómo le llaman, qué es lo que se necesita, ¿no? Entonces también te dice, pues las inscripciones de matrimonio, los certificados de matrimonio deben incluir datos personales de los esposos, lugar y fecha del matrimonio, registro civil donde el matrimonio fue inscrito, ciudadanía y estado civil de los esposos, toda esa historia, ¿no? Bueno, y con los divorcios es lo mismo. Si la persona vive en Cuba, tiene que pedirlo al registro civil, sus 5 pesos cubanos. Debe ser, el documento se llama certificación de divorcio o escritura nacional de divorcio o sentencia de divorcio, ¿no? Igual el formato del color y eso. De todas maneras, yo les voy a dejar el enlace de esta página para que ustedes vean si necesitan. Ok, récord policial, también te dice que se llama certificación de antecedentes penales, 5 pesos cubanos. Esto es un detalle importante dependiendo de la embajada donde vayas, porque si vas a la embajada en La Habana, te dice certificado policial con efectos legales en Cuba. Entonces vamos acá. Los particulares pueden solicitarlo directamente en cualquiera de las oficinas del Registro Central de Delincuentes perteneciente a esta oficina de registro responsable de registrar a 5 pesos cubanos. Ahora, si están con efecto fuera de los estados, fuera de Cuba, deben tenerlo a través de la Consultoría Jurídica Internacional. La tarifa es por solicitarlo de 1.250 pesos cubanos y un sello de 5. Su legalización en MINREX cuesta 375 y necesita un sello de 40. Ojo, aquí estoy hablando de certificado de antecedentes penales con, vamos a ponerlo aquí arriba, que sean válidos fuera de Cuba, ¿no?, con efectos legales en el extranjero, ¿no? El tiempo que tarda puede ser 20 días. Si el interesado se encuentra en Cuba, el certificado deberá solicitarse a través del consulado de Cuba al exterior. Ajá, ¿ves? Ok, ¿qué otro documento por aquí que sea común? Bueno, Militar Record, Passport. Y bueno, así tenemos lo que es la parte de los documentos civiles, por lo menos para el caso de Cuba. Vamos a ver para el caso de Venezuela. Ahí le vamos a pasar más por encimita, pues porque ya vimos, ¿no? Ya vimos más o menos qué es lo que nos habla. Entonces Venezuela, vamos a ver, los documentos generales también te habla de, vamos a ver, no dice nada, qué horror. Certificado de nacimiento. Ok, ¿cómo se llama el documento? Partida de nacimiento. Nosotros en Venezuela no decimos acta de nacimiento, nosotros decimos partida de nacimiento, y aquí dice quién te lo emite. Debe decir cada copia debe tener la nota, es copia fiel del original. Los certificados de función, los certificados de matrimonio, se llama acta de matrimonio, lo mismo, de copia fiel del original, quién lo emite, y bueno, no es necesario que esté apostillado. Antecedentes penales, vamos a ver, certificación de antecedentes penales, y quien lo emite, el Departamento del Ministerio de Justicia, de Interior y Justicia. Dice, en versiones anteriores de récord, dice, versiones anteriores tenía un código QR arriba en la esquina izquierda, y habían 2 códigos de barra abajo, ¿no? Ahora las versiones nuevas tienen un código QR arriba a la derecha y 2 códigos QR abajo a la derecha y a la izquierda en las esquinas, ¿no? Bueno, y debe decir aplicantes sin antecedentes penales, debe decir no registra antecedentes penales. Ok, veamos para el caso de Colombia. Pero si es una persona que tramita a través de Colombia, bueno, aquí ustedes ya saben, van buscando los países. General tampoco. Los de Cuba son los que tienen que detalle general. El acta de registro de nacimiento se llama en Colombia.
igualito, que es lo que debe tener Paresné, porque sabes que el acta de nacimiento de cada quien es diferente, por lo menos en Venezuela eso es una novela. El día tal se presentó la persona a tal hora y no sé qué, y era el papá, y era de oficio, y era... Es una novela las actas de nacimiento o las partidas de nacimiento de nosotros. Por lo menos las de Cuba son maravillosas porque eso es directo al grano. Tal, el nombre, papá, mamá, cuándo nació, dónde nació, listo, se acabó. En Colombia pues la misma historia. Y de hecho, las venezolanas, todas las actas de nacimiento que yo he visto, las venezolanas son las únicas que son una novela. Y bueno, por ahí siguen con su historia de registro de acuerdo a cada país, ¿no? Entonces vamos a continuar con los pasos que íbamos en el Departamento de Estado. Entonces, bueno, aquí hablamos de los documentos civiles que se suben después de que se ha completado la DS 260, ¿no? Luego vamos al siguiente paso, pues escanear los documentos. Aquí te dice, ¿no?, cómo debe estar escaneado. Por lo menos el pasaporte tiene que ser a color. Aquí te dice cómo es correcto y cómo es incorrecto. Aquí te dice el documento, aquí te dice cómo tiene que estar escaneado, ¿ves? Con los sellos. Acta de nacimiento, ambas caras. Antecedentes penales, mira, así son los de Ecuador. Y así, ¿no? O sea, es como está correcto. Enviar los documentos. Luego de que envíes los documentos, entonces hay que prepararse para la entrevista. Y en la entrevista tienes que tener el examen médico completo de acuerdo al país donde vives. Tienes que buscar que sean médicos autorizados por el Departamento de Estado, por la Embajada de los Estados Unidos en el país donde te encuentras. No puede ser cualquier médico porque ellos tienen que completar un formulario y ellos te van a dar... Hay quienes los mandan directamente a la embajada, médicos que los mandan directamente a la embajada y otros médicos que se lo entregan a la persona. Si a ti te lo van a entregar, no destapes ese sobre. Ese sobre tiene que ir sellado como te lo dieron. A veces le dan una copia también a la persona para que pueda abrir y mirar qué es lo que hay, pero si no te dan una copia, si el que te dieron sellado, usted no destape eso, porque si usted lo destapa, la entrevista se va a parar ahí y te van a mandar a hacer otra vez el examen médico. Ok, y bueno, ya después vamos a la entrevista, que es este paso. Vamos a la entrevista. Entonces dice, ok, ¿qué traer para la entrevista? Te dice traer la cita, el pasaporte, la fotografía, la página le da DS260 y los documentos de soporte de los que les hablaba, actas de nacimiento y todas esas cosas, original o copia certificada de todos los documentos que se subieron al Centro Nacional de Visa. Tus documentos originales serán retornados, o sea, en la entrevista que ustedes los van a ver y los vas a devolver. Bueno, visa fee. Ya. Luego, después de la entrevista, si tu visa es aprobada, dice, no, importante, no venda su casa, carro, propiedad, renuncie a su trabajo o haga nada reembolsable, vuelo, no sé qué, hasta que usted reciba su visa de inmigrante. No ya sé que se la nieguen, ¿no? Entonces dice, si tu visa es aprobado, entonces tú serás informado cuando te van a devolver tu pasaporte y qué necesitas antes de viajar, cuándo debería de viajar. En el caso de las visas de no inmigrantes tienen hasta 6 meses para entrar a los Estados Unidos, que es el tiempo que le dan de duración de la visa. No, después ya tiene que ser antes de los 6 meses. También cuando entra a los Estados Unidos, la persona... luego cuando llegan a los Estados Unidos, ustedes van a venir con un paquetico que les va a haber dado, unos documentos que les va a haber dado la embajada. No lo destape si es un sobre cerrado. No destapen nada que les den un sobre cerrado. Y esto tienen que entregarlo cuando lleguen a inmigración a los Estados Unidos. Ellos van a verificarlos, van a pasar para una oficina. No se asusten, es normal, mientras ellos verifican los documentos que traes. Y pues bueno, ya ahí sales y terminas tu proceso de solicitar la Green Card dentro de los Estados Unidos. Entonces bueno, me fui más del tema porque en realidad el objetivo era los documentos que se necesitan para este proceso. Pero bueno, aquí ya tienen claro todo cómo es el proceso del Departamento de Estado. Es un proceso largo, o sea, las peticiones familiares son largas, pero si vemos en tiempo total son como 1 año y medio, así que es solo cosa de tener paciencia. Y les hablo de 1 año y medio desde que se hace la petición, ¿no? Entonces es cosa de tener paciencia, de ir preparando los documentos para el momento en que los vayan a pedir. También se dice que si el país donde tú estás es, por ejemplo aquí en Estados Unidos, si yo voy a enviar a UCIS un acta de nacimiento y mi acta de nacimiento está en español, yo tengo que enviarlo junto con la traducción certificada, ¿no? En el caso de las embajadas,
lo que se dice es que no es necesario, la embajada, por ejemplo, si estamos hablando de la embajada de Estados Unidos en Colombia. Colombia es un país de habla hispana, ellos hablan español, por lo cual ellos deberían recibir los documentos en español. Sin embargo, yo les recomiendo siempre que lleven la traducción certificada, la traducción en inglés certificada, en caso de que el oficial diga, ah, mira, no, yo necesito la versión en inglés. No debería ser, ellos deberían aceptar los documentos en español, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, esto es todo por este video. Espero les haya gustado. Les voy a dejar el enlace a la página del Departamento de Estado abajo en la descripción de este video. Recuerda suscribirte y seguirme en mi cuenta de Instagram @candy_tutoriales.